Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles de algo que nos toca a todas y a todos, los derechos humanos y la cultura de paz. Muchas veces escuchamos hablar de derechos, pero no siempre sabemos qué significan o cómo nos protegen. Los derechos humanos son cosas básicas que todas las personas deberíamos tener. Vivimos en una época en donde los derechos humanos están inscritos en constituciones, tratados internacionales y discursos oficiales. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre ellos? ¿Y cuántas veces los vemos aplicados en la vida cotidiana? La verdad es que el desconocimiento sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Muchas personas no saben que tienen derecho a la salud, a la educación, además de vivir libres de discriminación. Y si no lo saben, ¿cómo los pueden exigir? Por eso, promover el conocimiento de los derechos humanos no es algo opcional, es algo urgente. Necesitamos hablar con las personas, en las escuelas, en las comunidades, en los medios. Necesitamos que la cultura de paz deje de ser un concepto abstracto y se convierta en una práctica diaria, en cómo resolvemos conflictos, en cómo tratamos a quienes piensan diferente, en cómo construimos espacios para todas y todos. La paz no es algo que se impone, se cultiva, y se cultiva con información, con empatía, con leyes que se cumplen y con personas que se comprometen. Porque cuando conocemos nuestros derechos y los defendemos, estamos sembrando las bases de una sociedad más justa, más equitativa y verdaderamente humana. Añadiendo lo dicho por mi compañera, debo mencionar que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, pues de ellos se desprende el principio de universalidad. Esto quiere decir que se prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Cabe mencionar que los derechos son interdependientes. Esto quiere decir que se vinculan entre ellos y no se pueden separar o fragmentar unos de otros. Así tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación y su relación con el derecho al trabajo, ya que una formación facilita el acceso a un empleo digno. También tenemos que los derechos cuentan con indivisibilidad, es decir, que generan la obligación de otorgar igual importancia a todos y cada uno de los derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. Otro principio muy importante de los derechos es la progresividad, que es aquel que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento, es decir, que se tomen las medidas necesarias ya sea a corto, medio y largo plazo. Así, todos conocemos los derechos humanos y ahora con lo que he mencionado, conocemos cuáles principios se usan en ellos, pero ya hemos escuchado mucho hablar de estos y la verdadera cuestión es, ¿qué tienen que ver con la cultura de paz? Pues están totalmente relacionados. Mira, los derechos humanos son esas libertades y garantías que tenemos todas las personas, simplemente por ser humanos. Protegen nuestra dignidad y nos ayudan a vivir con respeto. La cultura de la paz es más bien una forma de vivir. Son valores y actitudes que rechazan la violencia y buscan resolver los conflictos a través del diálogo, la cooperación y la tolerancia. Yo creo que para lograr que la comunidad se involucre más en esto, se necesita la educación y participación activa. Si desde la familia, la escuela y la sociedad practicamos el respeto, la empatía y el diálogo, estaremos construyendo un ambiente donde los derechos humanos se protejan de manera natural. Pero bueno, ¿qué tienen que ver los derechos humanos con la educación? ¿Alguien sabe? Muy buena pregunta, compañera. Bueno, déjame te cuento que los derechos humanos están basados en la dignidad humana. Esto nos recuerda que todas las personas merecemos respeto e igualdad. Pero para hacerlo realidad es fundamental la educación en derechos humanos, porque no basta con conocer leyes, ¿eh? También debemos aprender a vivir con valores de justicia y solidaridad. Esto va muy de la mano con la cultura de paz, ya que promueve resolver conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Además, la justicia social y la no discriminación son indispensables para garantizar igualdad de oportunidades. Un verdadero Estado de Derecho existe cuando autoridades y ciudadanos respetan la ley, pero tal como mencionaste, también se requiere de la participación ciudadana y de la responsabilidad ética de cada uno de nosotros para construir una sociedad más justa y pacífica. Y por último, hablaremos sobre unos organismos internacionales que se encargan de la paz y de los derechos humanos, los cuales seguramente ya han escuchado hablar sobre alguno de ellos. Por ejemplo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Esta fue creada en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial.
Su objetivo principal pues es el mantener la paz y seguridad internacionales. Además de proteger los derechos humanos, pues brinda ayuda en crisis humanitarias. Por otro lado está la UNESCO, que es lo mismo, solo que se basa un poco más en la educación. Esta también fue creada en 1945 y pues su misión es construir la paz a través de la educación, como le dije, en la ciencia y la cultura. Y por último está la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Esta fue fundada 3 años después de las anteriores, o sea, en 1948. Su trabajo se concentra en el continente americano, como lo dice su nombre, fortaleciendo la democracia, la seguridad y la cooperación entre los países de la región. Y ya, fue todo por el episodio de hoy. Espero que esta información les haya ayudado y gracias por escuchar.